La plancha es un ejercicio difícil de calistenia. Es por eso que mucha gente se lanza a entrenarla sin entenderla y acaban estancándose o no sabiendo cómo progresar, lesionándose, etc. ¿Por qué es compleja la plancha? Porque requiere la activación de distintos mecanismos del cuerpo de manera simultánea y mientras aplicamos fuerza. Además es un ejercicio de fuerza de palanca. Y cuando aplicamos fuerza de palanca con un punto de flexión en medio y tenemos que resistir a esa flexión y mantener el brazo recto para poder hacer la palanca, se vuelve más difícil que un ejercicio de empuje normal y corriente como serían las flexiones de pino o la subida de pino por fuerza, ¿vale? Entonces en este vídeo voy a explicar cosas que no te puedes saltar si quieres tener una correcta progresión en plancha de aquí en adelante. Te lleve el tiempo que te lleve, pero si quieres llegar algún día a tener la plancha tienes que entender lo que voy a explicar aquí. O si no, nunca tendrás una plancha con buena forma y no progresarás de forma adecuada. Esto es algo que siempre hago que mis alumnos entiendan. Entonces, para los interesados en que yo sea su entrenador, ya sabéis que tengo un montón de cambios de mis alumnos publicados en mis historias de Instagram, en mis historias destacadas, y el que esté interesado puede entrar a mi web, que está en la descripción, y ahí tiene un vídeo explicativo de cómo trabajo y un formulario debajo para contactar conmigo, ¿vale? Así que dicho esto, vamos al lío, a la explicación. Bien, lo primero que habría que tratar es ¿qué requisitos mínimos se necesitan para empezar plancha? Pues no hay como tal unos requisitos mínimos que todo el mundo esté de acuerdo en que diga cuando tengas esto empieza. Simplemente tienes que tener una mínima fuerza de hombro, y lo que yo recomiendo como entrenador y lo que he visto que funciona es tener por lo menos varias flexiones de pino en pared. Eso te asegura una fuerza mínima de hombro. El primer ejercicio que hay que tener es la lean planche, ¿vale? La lean planche es la que te enseña todo sobre la plancha, tanto la lean como la tuck. En un ejercicio estás ya con los pies levantados del suelo y en el otro estás en el suelo, para entender lo principal. Así que vamos a ir a por la lean de primeras. En este vídeo no te voy a contar ni trucos de si aplicas esto, si anclas aquí, vas a notar mucha más fuerza, no, te voy a explicar la técnica, porque tú por aplicar una cosa concreta no vas a sentir el doble de fuerza, no funciona así esto, ¿vale? Simplemente tienes que aplicar todo lo mejor posible para progresar de forma adecuada. La lean planche consiste en hacer una plancha en la que mantenemos los pies apoyados y buscamos inclinación. Es decir, esto sería una lean planche. Lo primero de todo, explicar los principios técnicos. Los codos tienen que estar completamente rectos, no vale tenerlos un poco doblados. Luego habría que hacer una rotación externa del brazo, es decir, el codo hay que intentar que apunte hacia adelante, no quedarnos aquí, sino aquí, ¿vale? Y después dos movimientos súper importantes, que son la depresión del hombro, es decir, tenerlo alejado de la oreja. Fijaros cómo al deprimir el hombro se activa el dorsal. Tened en cuenta esto para saber si lo estáis haciendo bien. Que no se te incline para adelante. Mucha gente tiende a hacer esto, a llevarlo hacia adelante. Y el otro es la protracción, es decir, empujar las escápulas de forma que el pecho se pega a la espalda, intentando buscar la máxima elevación. Es muy importante la elevación en la plancha. Cuanto más elevado estamos, menos nos hundimos hacia adelante. Cuanto más te hundes hacia adelante, más inclinado estás y más fuerza tienes que hacer para aguantar una plancha. Cuando vayáis a hacer la plancha, ¿en qué tenéis que centraros? En, con los hombros y los brazos, empujar con el hombro deprimido. Si tú estás empujando con el hombro deprimido y te inclinas, no tienes que pensar en nada más, porque la cadera no hay que usarla y las piernas tampoco, al menos en la limpia. ¿Qué hace mucha gente? Como no entienden bien la protracción, ¿vale? La protracción no es curvar toda la espalda así, fijaos. Hay mucha gente que hace esto, como que quieren encheparse así. ¿Y qué hacen? Suben la cadera, llevan los hombros hacia adelante, no hay depresión de hombro, ¿vale? Eso es una forma malísima de hacer la lean planche y es un error grave técnico. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que encorvarse para arriba, simplemente te pones en posición de flexión y de aquí te aseguras de que el hombro no esté echado para adelante, sino que esté deprimido, y con los hombros empujas hacia el suelo para separarte de él y que el pecho se pegue a la espalda. Esto es la protracción, ¿vale? La protracción no es esto, no, la protracción es simplemente de aquí separar. Esto es la protracción, y de aquí te inclinas. La cadera, todo el rato lo que hace es colgar de tu cintura escapular, ¿vale? La cadera no tiene que estar subida ni tienes que apretar el abdomen no se aprieta. Tú te tienes que centrar en empujar de aquí, inclinarte y soportar la inclinación estando alto y empujando bien. Hasta que tú no domines la lean plancha así, no la entiendas, no sepas cómo aplicar la fuerza, como de aquí, con la protracción metida, empujar, no vas a empezar a mejorar. Madre mía, os estoy dando una información que así de clara, concisa y bien explicada no la he visto yo en casi ningún sitio, ¿vale? O sea, la gente suele dar tips sueltos, suele explicar alguna cosa suelta, pero así en conjunto no. Así que si de verdad os está ayudando y os parece valioso, os agradecería que le deis un like y os dejaréis un comentario, ¿vale? Dicho esto, una vez ya dominas la lean planche, o no la dominas pero entiendes los movimientos y tienes un poco de control de tu cuerpo en la posición, puedes empezar con la tuck planche. Ya sabéis, Gorletic,
la mejor marca de calistenia del mercado, producidos aquí en España los materiales, máxima calidad, os lo digo en serio. El código ALGE un 10% de descuento en la web y el enlace a la web en la descripción de este vídeo. Recomiendo unas paralelas para hacer plancha porque el agarre transmite mucha más fuerza y es mucho más fácil, ¿vale? Hacer la plancha en el suelo es bastante más difícil que en paralelas. Voy a explicar de forma muy sencilla lo que hay que hacer en la TUC, ¿vale? Y esto es importante porque la gente en la TUC sube el culo. Lo único que hay que hacer es lo siguiente: paralelas más o menos a la anchura de los hombros, un poquito más. La mano, ¿vale? Bien centrada, la línea, aquí, la línea de la muñeca, bien centrada en medio de la paralela. Tío, hay muchos mosquitos y me están destrozando el culo. Entonces, agarramos bien la paralela, nos metemos aquí encogiditos, hechos una bola. Subimos un poquito el culo, pero no aquí, ¿vale? Simplemente estamos así arrodillados y desde esta posición bloqueamos codos, deprimimos hombros, metemos la protracción, pegamos las rodillas al pecho, nos inclinamos un poquito y fijaos, levanto los pies del suelo. ¿Que no puedes? Pues mira qué ejercicio más bueno es este que voy a enseñarte. Das toquecitos con los pies que te ayudan a impulsarte. ¿En qué tienes que pensar cuando estás haciendo una TUC? En elevarte y resistir la inclinación, ¿vale? No tienes que hacer una TUC aquí. Fijaos, esto también es una TUC, pero muy mal hecha. Porque fijaos la diferencia entre esta TUC y esta TUC. Con una buena elevación me tengo que inclinar mucho menos, no estoy hundido. Entonces la TUC hay que dominarla, si no, no vayas a por más. Si tu TUC no se ve bien, no te sientes elevado, no sientes fuerza, no tienes mínimo 10-15 segundos. Por favor, no vayas a por más porque la estás cagando. Y el siguiente paso ya sería aprender el press y la negativa de TUC, a pino. Por eso es importante tener un buen pino, ¿vale? Si quieres ir a por plancha. La gente que quiere ir a por plancha y no se plantea ni siquiera aprender un pino serio, la está cagando. Madre mía, los mosquitos, tú. Luego, una vez esa TUC está dominada, simplemente dejas caer las rodillas. Pero es muy importante el tema de la inclinación que os he comentado. Elevación e inclinación. No estar hundido, sino estar todo el rato empujando bien la protracción. Entender que la protracción no es encheparte y curvar la columna así, ¿vale? Para exagerarla, eso no es protracción, eso es curvatura de columna. Y entender que se aplica una fuerza de palanca para resistir la gravedad que te impulsa hacia abajo y hacia arriba. Tenéis que entender que esto no es algo que vayas a aprender en un día. Esto son cosas que se tienen que entrenar durante el tiempo, semanas, meses, aprender, entender, ganar fuerza y poco a poco ir mejorando. Si tú pretendes ver este vídeo y que en la siguiente sesión ya te salga todo perfecto, no lo estás enfocando bien, porque no va a pasar, ¿vale? La plancha es, como he dicho, un elemento muy difícil que requiere de mucho entrenamiento, de mucha práctica, de mucha ganancia de fuerza y de entender cómo se aplica esta fuerza, ¿vale? Porque tú puedes ir al entrenamiento a querer darlo todo, pero si lo estás dando todo de la manera incorrecta, no vas a progresar y además te vas a lesionar. Por eso la información es muy valiosa y por eso todos mis alumnos progresan. Dicho esto, ya tenéis otro vídeo por aquí hablando de la plancha, de lo más importante, igual que hice en el front lever. Quiero daros también las gracias por las visitas que han habido en los últimos vídeos. Me parece increíble tanto el apoyo que le habéis dado a Michael en el vídeo de progreso que mostré, como el vídeo de los retos de los Navy Seals, que tiene muchas visitas y muchos comentarios, así que gracias a todos, y también el vídeo del front. Así que voy a intentar mantener la calidad y seguir trayéndoos buen contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo y un besito a todos.